Hace más de 30 años, con un amigo sacerdote, fui a visitar a una persona que nos habían recomendado mucho. Era el sacerdote Carlo Cafarra, tenía el título de monseñor, y era el primer presidente, si no me equivoco, del recientemente creado Pontificio Instituto Juan Pablo II para la Vida y la Familia en la Universidad Lateranense en Roma. Nos dijeron que era un hombre de un fenomenal conocimiento de teología, de moral y de bioética, un campeón. Y nosotros teníamos una cita a una determinada hora con este sacerdote y estaba lloviendo, entonces fue dificilísimo tomar un taxi en Roma. Finalmente encontramos uno que ya era tarde. El taxi no quiso entrar, digamos, al patio central de la Universidad Lateranense, nos dejó en la puerta, bajamos, el taxi se fue y nos dimos cuenta que el sacerdote había dejado su paraguas en el taxi, que ya se había ido. Entonces atravesamos la plaza en una tremenda llovizna, llegamos finalmente a la oficina, estábamos más remojados que un pollo que iba a ser desplumado, no era una buena presencia y estábamos tarde. Entonces nosotros llegamos y nos disculpamos, Monseñor Cafarra, muchas disculpas, le pido perdón, es esto lo que pasó, y para colmo estamos así empapados porque dejé mi paraguas en el taxi. Y a todo esto el padre Cafarra, Monseñor Cafarra, mientras íbamos haciendo estas explicaciones, él iba diciendo: no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. Y cuando él dice: y además terminé dejando mi paraguas ahí, por eso que estamos tan empapados, Monseñor Cafarra hizo este gesto, pero así brusco, literalmente. Tomó su paraguas, que no era uno de esos paraguas de 5 euros, pues, o sea, de esos que se compran, que era el que nosotros teníamos. Un paraguas clásico, bonito, de madera, entero, ¿no? Y se lo dio al sacerdote y le dijo: es el diablo, padre, tómelo, tome este paraguas, se lo regalo. El diablo es el que ha querido que esto salga mal y que ha querido que usted se enoje. No se enoje, tome este paraguas y hagamos esta ocasión en la que el diablo ha querido que usted se enoje, hagámoslo una ocasión de caridad, donde yo le regalo a usted este paraguas. Mire esa historia de un tipo que ni siquiera nos conocía. Desde ahí me volví un fanático y terminé siendo amigo de quien finalmente terminaría siendo el gran cardenal Carlo Cafarra con el paso del tiempo. Les cuento esto para que tengan un perfil de esta persona y por qué encontrar una conferencia que él dio el 2017 me parece tan importante compartirla. Es una conferencia que probablemente él haya pronunciado en italiano, yo la encontré en inglés, y es una conferencia que se titula: si hemos dejado de ser testigos, somos traidores. Si hemos dejado de ser testigos, somos traidores. Esta conferencia se pronunció en el 19 de mayo de 2017 en un foro organizado por una organización norteamericana que se llama Voice of the Family, y este era su cuarto foro anual, el Rome Life Forum, ¿no? Y me gustaría poder sintetizar todo esto, pero es muy largo. Pero él dijo dos cosas. Miren, la lucha contra el mal tiene dos dimensiones, una interna y una externa. Como dice San Agustín, la separación entre el infierno y el cielo, entre la gracia y el pecado, no es visible exteriormente, sino que atraviesa todo corazón humano. Y Jesucristo fue radical en denunciar quienes se dejan llevar por el mal, y eso es lo que lo llevó a la cruz. Y hace toda una explicación, además citando a San Agustín, porque, digamos, además de apasionado y de santo, en mi humilde opinión, de vida ejemplar, digamos así, para no anticiparme al juicio de la Iglesia, de vida absolutamente ejemplar, tenía una cultura teológica y moral alucinante, pero además explicaba las cosas de forma muy accesible. Entonces él explica cómo esta batalla primero tiene que ser ganada en el corazón, pero no hay que esperar a que uno sea santo para que eso se comience a expresar afuera. En la medida en que permitimos que la gracia de Dios, que el bien, que el cielo, que el paraíso, que la nueva Jerusalén, como dice San Agustín,
vaya ganando terreno en nuestro corazón, en esa misma medida tenemos que irnos expresando en el mundo exterior y en el mundo público. Y a eso me quiero referir. Él tiene hermosas palabras, con grandes citas de santos sobre esta batalla interna, pero quiero compartir cuando él dijo, ahora hablemos de la segunda parte. Y me gustaría nosotros respondiéramos a la siguiente pregunta. En nuestra cultura occidental hay desarrollos que revelan con claridad particular esta confrontación entre la atracción que ejerce sobre el hombre el Cristo crucificado por un lado y por otro lado la cultura de la mentira construida por Satanás, o sea, no la cultura de la muerte, que es un nombre importante, o la anticultura de la muerte, como a veces se llamaba el mismo Juan Pablo II, no, la construida por Satanás, porque esas son las dos únicas fuerzas que están en juego. Y donde nosotros podemos ver donde Satanás ha avanzado más que Jesucristo en la cultura occidental, mi respuesta es afirmativa. Y quiero mencionar algunas características que son las más grotescas. En primer lugar, es la transformación del horrendo crimen que el Concilio Vaticano II llamaba nefandum crimen en latín, o sea, ese crimen nefando, repugnante, que es el aborto convertido en un derecho. Tomen nota, acá lo cito textualmente, no estoy hablando de el aborto como un acto perpetrado por una persona. Estoy hablando de la amplia legitimación a través de los sistemas judiciales o de los congresos como un simple acto. El hecho de haber convertido algo completamente maligno, malicioso, criminal y demoníaco en un derecho, en una categoría ética. Y esto simplemente significa llamar al mal bien y al bien mal, y llamar sombra a la luz y luz a la sombra. El cardenal Caffarra decía, así como Jesucristo se reveló, el demonio es el padre de la mentira, en consecuencia tiene una antirrevelación, engaña, seduce y se presenta como exactamente lo opuesto que es, repugnante, repulsivo, el enemigo jurado peor que tiene el ser humano en la historia y en el espacio, y sin embargo lo termina presentando como un derecho. Y él tiene una larga explicación explicando cómo distintas religiones enemigas de Israel estaban concentradas en los sacrificios humanos y cómo lo primero que enseñó Dios es la santidad de la vida humana y lo sacrílego que es matar especialmente a los bebés, a los niños o a los no nacidos, hasta el punto que es una anticreación satánica. Dios crea a través de la gestación, Satán mata a través de la antigestación, que es el aborto. Él cita aquí a grandes autores, uno de mis favoritos, San Ambrosio de Milán, pero quiero pasar al segundo desarrollo que él dice que es el signo del triunfo del mal sobre el bien en la cultura occidental. Y él dice este segundo desarrollo es el ennoblecimiento de la homosexualidad. Es un acto que, contra lo que se dice que es simplemente dejar tranquila a la gente para que sea lo que sea, niega desde la raíz la verdad sobre el matrimonio y lo que Dios tenía en su mente como creador respecto del matrimonio, que la creación iba a seguir adelante gracias a este acto único, exclusivo, milagroso de un hombre creado varón y una mujer creada mujer, para que justamente en complementariedad, porque son diferentes, puedan seguir con el acto creador de Dios de haber creado un hombre y una mujer, para que se vuelvan co-creadores, para que Dios no siga tomando del lodo, del barro, para utilizar la figura bíblica, otros nuevos seres humanos, sino que estos seres humanos que Él les ha creado puedan ser co-creadores. Y él dice, la de revelación divina nos ha dicho lo que Dios piensa del matrimonio. Es la unión legítima entre un hombre y una mujer y es la fuente de vida.
En la mente de Dios, el matrimonio es una estructura permanente que se basa en la dualidad del ser humano, que es la feminidad y la masculinidad. No dos polos opuestos, pero dos formas distintas que, para poder ser complementarias, como dos piezas de un rompecabezas, esto lo digo yo, tienen que ser diferentes. Y el hecho de que este acto haya sido tomado como natural y que quienes piensan que no es natural sean condenados, burlados, despreciados por la cultura, por los medios de comunicación, etc., es un signo de total corrupción y de derrota, por lo menos temporal, del mal sobre el bien en la cultura. En síntesis, dice él, hay dos pilares de la creación: la persona humana, que es superior a cualquier cosa creada en el universo, y la unión conyugal entre un hombre y una mujer. Si nosotros no estamos dispuestos a defender estos dos pilares, que además están vinculados, entonces simplemente somos unos traidores de lo que creemos y de nuestra cultura. Si quieres militar con Satanás, si quieres militar con el mal, adelante, hazlo. Pero no digas que eres cristiano si no estás dispuesto a dar testimonio de lo que tú crees. El gran inquisidor, en Dostoyevsky, esta obra terrible de Fyodor Dostoyevsky, que vale la pena leer, libro extenso pero profundo, como literatura y como teología. El gran inquisidor, este personaje, que es un acusador, Dostoyevsky le hace decir lo siguiente a Jesús. Jesús, tú juzgas a los hombres como demasiado elevados, porque a pesar de cuán rebeldes sean, la verdad es que han nacido esclavos. Yo te juro, dice el gran inquisidor, que es el demonio, que le dice a Jesús, yo te juro que el hombre es lo más débil y bajo de lo que tú jamás te hayas imaginado. El hombre no es más que débil y cobarde. Eso le está diciendo el gran inquisidor, es decir, esta figura demoníaca, a Jesús, a la segunda persona de la Santísima Trinidad que nos ha creado. Entonces, ¿cuál es la solución? Caffarra concluyó con esta cita del gran confesor de la fe, es decir, que fue un cristiano, un católico torturado, Pavel Frolensky. Cristo es testigo. En el extremo sentido de la palabra es testigo. Y si yo no soy testigo también, entonces no soy seguidor de Cristo. Que tengas un buen día.